Para ser invencible ante el mal, primero empezando espiritualmente, pues realmente es muy sencillo. Simplemente se tienen que hacer dos cosas, que es la aceptación y la otra es producir sonido con la boca. Obviamente, por ejemplo, la aceptación es para poder dejar salir todas las emociones. Por ejemplo, es la forma en la que dejas salir las emociones. Y por ejemplo, pero no solamente basta con eso, porque por ejemplo se atoran en la garganta, lo que es el nudo, ¿no? Lo que es, lo que viene siendo conocido como el nudo en la garganta, pues es lo que ahí por ejemplo se atoran todas las emociones. Por eso debes de producir sonido, ya sea hablando, cantando o cualquier cosa, simplemente produciendo sonido. Eso va dejando, o sea, va dejando pasar las emociones y pues justamente eso, todas esas emociones llegan al cerebro y pues justamente actualizan de toda la información. Eso tanto físicamente como, pues como a nivel energético. Entonces, realmente cuando se piensa que las soluciones siempre son complicadas, ese es el error por el cual no puede conseguir pues lo que quiere realmente. Justamente pues la felicidad, ¿no? Y lo que es la paz. Entonces realmente es muy sencillo, ¿no? Y realmente sí, con eso aseguro pues de que funciona porque funciona. Entonces, por ejemplo, empiezas a ver cómo, por ejemplo, limpiándote emocionalmente, pues no solamente empiezas a estar en paz, sino también empiezas a, pues de cierta forma, Dios te empieza a proteger, porque justamente empiezas a elevar tu vibración. Porque, por ejemplo, todo eso es importante de lo que es la vibración. Entre más alto vibres, prácticamente las vibraciones bajas no pueden alcanzarte, como el odio, por ejemplo. Obviamente te van a estar transmitiendo mucho odio constantemente. Es justamente como si fuese una dimensión en donde todo el que conecte con esa frecuencia la va a sentir. No porque vibres más alto quiere decir que te dejen de odiar. Simplemente no lo vas a sentir porque ya no está en tu misma vibración y simplemente ya no te alcanza. Entonces, por ejemplo, eso se debe tener en cuenta, que no porque vibres más alto, no quiere decir que te dejen de odiar o que dejen pues, de sentirte envidia o cualquier emoción negativa, tristeza. Simplemente que tú ya eres inmune a eso porque ya no está tu vibración, ya no te alcanza, simplemente ya no la puedes sentir. Y porque lo que sientes son emociones positivas. Justamente eso es lo que permite, por ejemplo, que tengas rencor acumulado, cualquier tipo de odio, lo que hace es que simplemente estás sintiendo una emoción del pasado. Es como que vives en el pasado emocionalmente hablando. Entonces, simplemente cuando dejas salir esa emoción, pues simplemente se actualiza toda tu, digamos, tu realidad y ya es donde puedes experimentar las emociones nuevas, las que están llegando en el presente. Porque mientras no dejes pasar las emociones, pues, que tienes acumuladas, que no dejas pasar, eso siempre es como la trampa del mal, que por ejemplo piensan que bloqueándolas es como no se aceptan y ese es el error, porque aceptándolas es como realmente las estás rechazando, como quien diría, porque estás dejando que pasen y se vayan, porque mientras no hagas eso, lo único que estás provocando es pues que se estén acumulando en lo que viene siendo tu cuerpo, en tus órganos, en tus músculos, y pues es como empiezas pues provocar enfermedades. Justamente todo eso, todas esas emociones son como toxinas que empiezan a pues prácticamente intoxicar tu cuerpo, empiezan a dañarlo y pues obviamente cuando limpias de todas esas emociones puedes sentir cómo quedó esa parte pues herida de cierta forma por las emociones, pero se empieza a sanar y realmente no deben pues, de preocuparse ni temer porque siempre tienes a tu ángel de la guarda que te está cuidando y te está ayudando o incluso haciendo operaciones espirituales para que justamente todo eso pueda sanar lo antes posible, pero de cierta forma todo se tiene que aceptar tal como suceda porque si no pues lo único que va a provocar es sufrimiento. Entonces siempre todo se tiene que ver como que eres vibración. Todo es vibración, es como si fueses un diapasón que todo aquello a lo que te acerques y tenga tu misma frecuencia, la vas a impactar con tu misma frecuencia, ya sea que tengas emociones negativas o positivas, justamente, por ejemplo, es como que hace resonar con tu misma frecuencia
cuando te acercas, no necesitas tocarlo, sino tu misma frecuencia hace pues resuena en esa persona y hace revivir justamente todas esas cosas, pues todos esos dolores que tiene, que todavía tiene que trabajar. Entonces todo eso es un proceso. Es como por ejemplo cuando quieres aprender cualquier materia, matemáticas, no vas a esperar conseguirlo el primer día ni con solo haciendo poco esfuerzo, sino que eso tiene que ser, pues, todo siempre es a su debido tiempo y siempre se tiene que respetar su tiempo porque de otra forma no, pues no se va a poder conseguir porque siempre, todo siempre se va a avanzar, nunca se debe de preocupar porque todo lo que hace siempre, o sea, absolutamente lo que hace siempre es para tu trascendencia, siempre obtienes resultados, solo que esos resultados son tan lentos que parece que, y por ejemplo, el dolor es tan fuerte que llega en este mundo que de cierta forma parece que no avanzas, pero sí estás avanzando, solo que muy lento. Entonces, si aceleras ese proceso, pues mucho antes es cuando empiezas a obtener como esos resultados que son, pues que te empiezas a volver inmune a todo dolor simplemente porque estás vibrando alto y es todo ese dolor, todo ese mal, aún por ejemplo demonios, todo eso que obviamente sí te hacen ataques espirituales y sí lo vas a notar mucho. Por ejemplo, en lo que es la noche, cuando estés durmiendo, cuando salgas del cuerpo van a tratar obviamente de poseer tu cuerpo. Entonces sí vas a sentir incluso despierto, vas a sentir pues ataques que obviamente te van a hacer cimbrar, pero realmente no debes de tenerles miedo pues porque realmente cuando empiezas, entre más hagas eso, por ejemplo, entre más aceptes y más no aceptar injusticia, porque la injusticia no se debe aceptar, sino aceptar solamente lo que sabes que es justo o lo que sabes que debe de ser, por ejemplo, lo que siga la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, simplemente aceptando eso, por ejemplo, vas a empezar a limpiar tu cuerpo pues sí van a suceder ciertas cosas, por ejemplo, de que empiezas a llenarte de energía. Por ejemplo, algo muy bonito es que, por ejemplo, cuando estás en el sol, empiezas a sentir que el sol no quema, porque obviamente en un principio empieza a haber una transformación en la cual empiezas a sentir la radiación del sol, como que empiezas a absorberla más, entonces el cambio siempre es doloroso, entonces empiezas a sentir la radiación del sol y empiezas a sentir justamente cierto dolor, como que está intoxicándote, o sea, que obviamente te está haciendo daño, pero como tu cuerpo se está reestructurando constantemente, pues obviamente empieza a adaptarse con el paso del tiempo. Entonces ya después, cuando se termina de adaptar, ya después esa radiación ya no te hace daño, entonces ya incluso, por ejemplo, es por lo que digo, que te vas al sol y sientes como el sol ya no quema, porque pues prácticamente tu cuerpo también empiezas a sentir como tu cuerpo empieza a irradiar ciertas partículas de luz, empieza a ser leve. Claro, entre más vayas evolucionando, pues más fuerte te empiezas a sentir eso. Obviamente también empiezas a sentir ciertas percepciones. Por ejemplo, eres capaz de percibir las ondas de pensamientos, eres capaz de percibir las ondas de intenciones. Por eso no te pueden engañar, porque tú sientes la energía. Por ejemplo, estás en un lugar, simplemente con analizar el campo bioelectromagnético que se dejó impregnado en el lugar, ya eres capaz de pensar, ya, o sea, ya eres capaz de comprender toda la intención que se tuvo de las personas que estuvieron ahí, que dejaron sus pensamientos. Por ejemplo, cuando analizar a una persona, ya eres capaz de cierta forma, saber qué intención tiene, porque todo se queda, o sea, todo lo que planea siempre se queda guardado en su propio campo. O sea, digamos, puede mentir con palabras, pero su energía nunca va a mentir, siempre te va, por ejemplo, transmitir toda la información que realmente siente, lo que realmente piensa, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas se van desarrollando y se van agudizando conforme, de cierta forma, muchos pues mencionan sobre lo que es la glándula pineal y todo ese tipo de cosas. Y sí es importante siempre tener un equilibrio, o sea, el equilibrio siempre es la clave, siempre se tiene que tener conocimiento de todo, siempre se tiene que buscar preferiblemente, o sea, es preferible siempre buscar el conocimiento en todo y siempre en equilibrio. Pero si, por ejemplo, pero si eso siempre es un error, o sea, si se piensa como la clave, siempre es un error porque obviamente solamente te va a saturar. Entonces la clave siempre es simple. O sea, Dios no crea
que, por ejemplo, algo vaya a ser complicado si de por sí, ¿no? O sea, no se está creando un sistema operativo como para decir que tiene que ser complicado. O sea, se está hablando de, o sea, tampoco se está hablando de crear el universo como para que tenga que ser complejo. O sea, siempre es algo sencillo, siempre lo sencillo es la solución. Entonces, algo tan sencillo como, por ejemplo, si se busca la felicidad y se busca la paz, o sea, que realmente te funcione, entonces lo único es simplemente aceptar lo que se sabe que es justo y simplemente producir sonido con la garganta para que se vaya desarrollando. No solo eso te hace que tu voz se vaya desarrollando para que sea bonita, si te gusta, obviamente, a todos nos gusta, y para que puedas cantar bien y todo eso, sino que también deja obviamente ese nudo en la garganta que a veces sientes que no, o sea, que no pasa, obviamente lo va a dejar pasar todo con eso. Entonces la voz siempre tiene que tener presencia, cuerpo. Eso es por eso digo el equilibrio. Todo se va a ir desarrollando en equilibrio. Entonces simplemente con esas dos cosas obviamente obtienes resultados porque obtienes resultados. Entonces simplemente aceptar y ir desarrollando tu garganta para que todo el flujo de energía fluya como debe de ser.